Ahora sí, muy bienvenidos a todos. Bienvenidos a una nueva masterclass. Como les decía, vamos a trabajar hoy lo que es la comunicación intrapersonal del ser indómito. El ser indómito somos nosotros y ahora vamos a profundizar un poco más por qué. Arranco casi todas las clases diciendo lo mismo y es, esta clase me gusta mucho, pero bueno, voy descubriendo los temas en el andar que nos tocan, porque uno, bueno, ya se va olvidando cuál es el que sigue a veces, que dio la última vez, y son todos muy lindos. Y este en particular es uno muy interesante porque la comunicación que tenemos con nosotros mismos es una comunicación sobre la cual se trabaja poco, sobre la cual durante muchos años no hubo ningún tipo de conciencia. Yo no recuerdo nunca que cuando era chiquita, ya sea en mi casa o en el colegio, me preguntaran cómo me hablaba a mí, ¿no? Me corregían cómo le hablaba a un compañerito del colegio, cómo le hablaba a mi tía, cómo le hablaba a mi abuela, pero nadie me corrigió cómo me hablo a mí, nunca. Yo cuando los chicos eran chiquitos y se confundían y decían, ay, qué tonto que soy, siempre les dije, no, no digas eso. ¿Vos me dirías a mí que yo soy tonta si me confundo? Ay, no, mami. Y si no me lo dirías a mí, ¿por qué te lo decís a vos? ¿No? Y la corrección de este tipo de conversaciones lo que va haciendo es modelar muy de a poquito el tipo de pensamiento que tenemos y el tipo de posibilidades que identificamos, que determinamos. Nosotros arrancamos hablando con nosotros el día. Nos despertamos y en nuestra mente empezamos a pensar, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Puedo dormir un poco más? ¿Puedo dormir un poco menos? ¿Me tengo que levantar? ¿Qué ropa me pongo? ¿Me voy a poner esta ropa porque hoy tengo tal actividad? ¿Llego a preparar esto? ¿No llego a preparar aquello? Es una conversación que tenemos silenciosamente apenas nos despertamos. Y la última persona con la que nos vamos a dormir hablando es con nosotros también. Nos vamos a dormir pensando o en algo que nos ocupa, o en algo que nos gusta, o en algo que queremos hacer, o en algo que imaginamos para mañana, o en algo que vamos a decir. Si la primera conversación del día y la última conversación del día son de nosotros con nosotros, imagínense la cantidad de conversaciones que tenemos a lo largo del día sin darnos cuenta. Porque este es el tema. Aún cuando cobramos conciencia de que existe esto, no nos damos cuenta de la cantidad de veces que hablamos con nosotros. Y esto nos pasa absolutamente a todos. Entonces, cuando hablamos de comunicación, la comunicación interpersonal es súper importante porque la comunicación con los otros define muchos temas de nuestro bienestar, de nuestra vida, de nuestra salud, pero la comunicación intrapersonal también es súper importante. Así que con esto arrancamos. Como siempre, ya saben que la primera hora y media de clase presento yo el contenido y luego dejamos los 30 minutos para hacer preguntas, respuestas, compartir historias y lo que ustedes tengan ganas de hacer. Así que, dicho esto, empezamos. ¿Por qué estamos hablando de indómito, no? Porque decimos la comunicación intrapersonal del ser indómito. Y hay un módulo en nuestra formación en la escuela que se llama el ser indómito, ¿no? Bueno, ¿qué es indómito? Si vamos al diccionario, indómito significa no domado. Significa que no se puede o no se deja domar, que es difícil de sujetar o reprimir. Y entonces esta pregunta es si ser un ser indómito es bueno o es malo. ¿Y por qué aparece esta pregunta? Y porque de alguna manera pareciera que ser condescendientes al sistema es algo bueno, ¿no? Y esto de no poder ser domados es algo malo. El que dice que no es considerado malo y el que dice a todo que sí es considerado bueno, de alguna manera, ¿no? Se empiezan a caer algunas respuestas. Bien, el ser indómito es bueno, porque el ser indómito tiene que ver con no ser doblegado y no debatir en lo que son las cosas importantes, en lo que es la estructura de valores. Muchas veces me habrán escuchado hablar acerca de el no resistir un archivo, dicho como algo positivo, ¿no? Bueno, menos mal que no resisto un archivo, ¿no? Menos mal que tengo actualización, menos mal que tengo cambio, menos mal que no sigo sosteniendo algunas cosas de antes. Y entonces, espera, vos me estás diciendo una cosa y me estás diciendo otra, ¿de qué vas? Dice, ¿no? Es la pregunta. Hay cosas que no pueden cambiar en una estructura que tiene que ver con el código de ética y valores, ¿no? Con quiénes somos en la estructura y en la esencia de valores. Y sí, lo que tiene que cambiar es toda la periferia que tiene que ver con eso, los gustos, los intereses, aquellas cosas que cualquier joven dijo, yo nunca me voy a casar, a mí no me agarra nadie, y un día se enamora y está llorando en el altar, emocionado, y vos decís, pará, es un falluto, se dijo que nunca se iba a casar. Bueno, menos mal que cambió, ¿no? Porque es muy típico decir no me voy a casar cuando no estoy enamorado, y es muy típico querer casarme cuando estoy enamorado. Y con esto pasan un montón de cosas, y ahí está buenísimo, ¿no? Dejarse doblegar,
permitirse cambiar, no ser rígido. En las cosas en las que sí está bien ser rígido es en los valores, ¿no? Y eso es lo que permite que el otro me pueda predecir y que el otro me integre en su sistema de vida. Él, ¿sabes qué? Vos le contás algo, es una tumba. Te guarda un secreto aún cuando dejas de ser su amigo, porque es una persona leal. Eso es lo que no tiene que cambiar. Pero el resto sí, cambia permanentemente y menos mal que cambia permanentemente. No es un atributo pensar exactamente igual en temas que no tienen que ver con la estructura de valores a lo largo de toda la vida. Es un atributo, sí, sostenerse igual respecto a lo que son los valores, las lealtades y estructuras que lo que generan es la esencia de mi persona. Dicha esta salvedad que muchas veces genera algunas dudas, vamos a arrancar con la comunicación. Existen dos tipos de comunicación. Está la comunicación intrapersonal, que es la que tiene que ver con la persona en sí misma, dentro de ella, o sea, yo con yo. Y la comunicación interpersonal, que es interpersonal, entre personas, involucra a otras personas. La comunicación intrapersonal entonces ocurre dentro de una misma persona que se comunica consigo mismo a través de la autoconversación, la reflexión, la toma de decisiones y el procesamiento de pensamientos y emociones. Y esta es la comunicación a la que nos vamos a dedicar hoy. La historia que me cuento. Yo durante mucho tiempo me pregunté, hace muchos, muchos años, hasta que finalmente leyendo, investigando y demás pude encontrar la respuesta, que es, ¿qué es lo que pasa cuando la gente hace cosas malas? Yo pensaba, el que se porta mal, el que hace las cosas malas, en general no se identifica como malo. ¿Por qué no se identifica como malo? No, los políticos cuando roban. Ninguno explica que robar está mal y que él roba. Nadie sale y dice, sí, yo soy un ladrón que me estoy llevando la plata del pueblo. El que engaña, en general no dice, soy la verdad que un HDP porque estoy engañando a mi pareja. El que miente, en general no dice, yo soy un mentiroso. No, todos tienen una explicación para contar y todos explican por qué lo que hacen es lo que tienen que hacer, es lo que les toca hacer, es lo que, y bueno, es el mal menor hacer eso. Y ahí lo que me di cuenta es que se cuentan un cuento. Las personas, para hacer las cosas mal, se cuentan un cuento. Se cuentan un cuento en el cual, volviendo con los ejemplos que di, y bueno, yo tengo que robar porque el pueblo me necesita, porque si no los otros que vienen son peores y yo la necesito robar para poder volverla a invertir, para poder armar el aparato político y que nosotros que somos los mejores para proteger, sigamos a cargo. O porque, a ver, lo hacen todos. Igual yo estoy trabajando también, los demás roban y no trabajan, yo por lo menos robo y trabajo. Porque el que engaña lo que dice es, y bueno, la relación no da para más y me trata mal y no hace las cosas que tiene que hacer y también debe andar en la suya, o no, la verdad es que está muy débil para saber la verdad y yo la protejo engañándola y no dejándola, o engañándolo y no dejándolo. Porque esa mentira, y bueno, es necesaria para un beneficio mayor. Siempre las personas se cuentan un cuento para explicar que lo que hacen lo tienen que hacer. Este cuento que se cuentan, a las únicas que les hace daño es a ellas mismas, aunque no se den cuenta. ¿Por qué? Y porque sostener una mentira tiene un montón de consecuencias. A mí cuando viene alguien que está haciendo las cosas mal a una sesión de coaching, ya me conocen hace mucho y saben cómo es la formación, nunca juzgo a nadie, porque todos podemos algún día equivocarnos. Pero sí lo que les explico es que yo los voy a acompañar en el espacio de coaching a dejar de hacer lo que están haciendo. No porque venga con el libro de la moralina a decirles, no engañarás, aunque tampoco estaría mal establecerlo desde ahí, sino porque hacer las cosas mal tiene tres problemas. El primer problema es que le hace daño a tu mente. Para el cerebro estar sosteniendo una mentira, un engaño, una traición, un doble discurso, le genera segregación de ciertos químicos que permitan sostener esto, como la adrenalina, por ejemplo, como el cortisol, al estar todo el tiempo en sensación de amenaza, que no le hacen a largo plazo bien. En segundo puesto, porque está mal hacerlo, ¿no? Se los digo así. En primer puesto, porque le hace mal a tu cerebro. En segundo lugar, porque está mal hacerlo. Y en tercer lugar, porque tiene un riesgo muy alto. Y si vas a estar trabajando en un espacio personal conmigo, yo no quiero que seas parte de ese riesgo. Yo no te quiero exponer a este lugar. Y lo que quiero sí es acompañarte de una manera
que lo puedas manejar bien, que puedas salir de este lugar en el que te metiste. Y en general las personas eligen, ¿no? Que hagamos este camino. Yo lo que les digo, mira, ¿no? Imaginemos que viene alguien que está engañando a su pareja, que es uno de los temas más habituales que traen, aunque hemos tenido en sesiones de coaching. Hay un caso, por ejemplo, que hice la admisión y se lo pasé a Bani, de un hombre que había con su auto atropellado y matado a otras personas por haber tomado de más. Y claramente este hombre no era un malo, él no salió a matar porque dijo, quiero matar gente. Tomó de más, hizo algo que está mal, y tomando de más, tuvo un error al volante que le costó la vida a otras 3 personas. Bueno, hay que trabajar, ¿no? Desde otro lugar con esta persona. ¿Por qué? Porque sostener las cosas que están mal, contándome el cuento, me hacen daño. El tema es que la gente se cuenta el cuento porque hacerlo diferente, porque no tienen idea, ¿no? Cómo enfrentar una situación que viene desde más atrás. Y entonces, lo que les decía recién, ¿no? Cuando viene alguien a sesión de coaching, yo lo que les digo, mira, ¿no? Y este ejemplo que les daba alguien, por ejemplo, que está engañando a su pareja. Bueno, si vas a seguir en sesiones conmigo, o te vas a quedar con una, o te vas a quedar con la otra, o te vas a quedar con ninguna. Pero yo no te voy a acompañar a sostener las 2 relaciones porque las 3 explicaciones que les di. Así que si querés seguir conmigo, vamos a ir en ese camino, y si no, obviamente, quizás no es este el espacio. Y el 90% de la gente se queda en la sesión de coaching. ¿Por qué? Porque hay un deseo interior de equilibrio, que es el instinto de supervivencia de nuestro cerebro. Hay muchas infidelidades que se descubren a base de un error muy básico, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser que haya hecho esto? Y bueno, pues hay veces la gente que no sabe cómo resolver los temas, prefiere que exploten y que sean descubiertos a seguir sosteniéndolos. ¿Por qué? Porque al cerebro le hace mal sostener la mentira, sostener el engaño, porque no está bien. ¿Y por qué hago este tema tan macro, ¿no? Que son cosas más extremas? Porque de alguna u otra manera, en la historia que me cuento, para autojustificar algunas cosas de mi vida, yo me miento un poco. Y lo que está bueno es empezar a identificar en qué lugares yo en la historia que me cuento me miento un poco. Y pueden ir a temas mucho más básicos, como por ejemplo me peleé con una amiga, ¿no? Y justo estaba en una sesión de coaching en el cual una de las personas lo que me cuenta es, me peleé con una amiga. ¿Por qué te peleas? Porque mi amiga, ¿no? Todo el listado de cosas. Y yo estoy segura que si voy y hablo con esa amiga tiene también un rollo de cosas sobre las que también está justificada en su explicación y en su relato del por qué es así. De hecho, si uno escucha las 2 campanas de una pareja que se separa, depende de qué campana escuchás, el otro es un desgraciado, ¿no? Y con igual probabilidad que el otro. Y ahí empieza a estar entonces el rol de quien pregunta, la pregunta que tiene que hacer, y quien escucha desde un lugar que tiene que escuchar, para poder analizar un poquito más a fondo cuál es la historia real. Y en esta historia que me cuento a mí mismo, lo que no tengo que permitirme, sobre todo si soy un estudiante de coaching y un futuro coach, es a mentirme a mí mismo, ¿no? Es a mentirme a mí sobre el relato que me cuento. ¿Por qué? Y porque si me miento no puedo cambiar nada. Si me miento quedo esclavo, completamente esclavo de la situación que estoy viviendo, y no voy a poder cambiar nada. Si no me gusta la situación, no la voy a poder cambiar si me estoy mintiendo. Y si me gusta, tarde o temprano me puede atrapar. Con lo cual, la primera invitación a lo que viene ahora es empezar a estar conscientes de cuál es la historia que me cuento, ¿no? De cuál es la historia que me cuento de quién soy yo, la historia que me cuento de dónde vengo, la historia que me cuento sobre mis vínculos, la historia que me cuento sobre las cosas que me gustan de mi vida, y la historia que me cuento sobre las cosas que no me gustan de mi vida. Es empezar a abrir la cabeza con preguntas nuevas y ver qué pasa con estas preguntas nuevas cuando aparecen. Bien, como ya sabemos y hemos visto un montón de veces y lo vamos a ver varias veces más, somos una unidad en donde está la lingüística, que es lo que decimos, la emoción, que es lo que sentimos, y el cuerpo. Durante mucho tiempo el cuerpo no fue tan considerado en lo que somos nosotros, pero el cuerpo recibe absolutamente todo y es un comunicador también de cómo estamos. Y esta triangulación de conceptos lo que hace es influirse entre unos temas y otros. En función de lo que digo, es cómo me siento, y en función de cómo me siento, mi cuerpo responde. En función de cómo está mi cuerpo, me expreso de
una manera y siento de otra. En función de cómo me siento, es como mi cuerpo se comporta y es también lo que digo, ¿no? Podemos agarrar cualquiera de las piezas para armar la cadena y las otras dos piezas automáticamente se enganchan también con eso, porque la modificación de uno modifica a los otros. La forma más fácil de recordar esto siempre es con el ejemplo que encuentran en la escuela, ¿no? O sea, cuando yo estoy encorvada, con la espalda caída hacia adelante, tiendo a tener pensamientos más pesimistas en mi mente y tiendo a pensar que todo es menos posible, que tengo menos oportunidades, que tengo menos probabilidades. Y cuando me pongo derecha y pongo la estructura más rígida, lo que pasa es mi cerebro a encontrarse con otro tipo de oportunidades, porque en uno la vida me aplasta y en el otro la vida yo la enfrento. La sonrisa es lo mismo. Yo veía un ejercicio que hacía un neurólogo que lo que decía es, tomen una lapicera y póngansela así en la boca. Y automáticamente cuando hacen eso, yo me la saco porque si no, no puedo hablar, se establece la sonrisa, ¿no? Se establece la sonrisa. Entonces decía, durante 5 minutos al día, en distintos momentos del día, hagan esto porque van a estar sonriendo sin darse cuenta e inclusive se van a reír de su postura al estar teniendo una lapicera en la boca sonriendo. Y nada más que esos minutos, solo esos minutos de tener la lapicera en la boca, ya modifican la forma de pensar que va a tener el cerebro a lo largo del día, la predisposición, la libertad. ¿Por qué? Porque la sonrisa genera un acto reflejo que lo confunde al cerebro y le dice, bueno, hay algún motivo para estar contentos. Esa es la forma en la cual el cuerpo afecta directamente a nuestra forma de sentir y a nuestros pensamientos. Solo 2 ejemplos les di, pero hay un montón de ejemplos más. Y de igual forma, y esa a lo mejor es más sabida, lo que pensamos y lo que decimos afecta directamente a nuestras emociones y a nuestro cuerpo y lo que sentimos también. Si yo estoy de pronto en un día que estoy triste y estoy con los hombritos caídos y estoy tirada y estoy pensando cosas feas y llega alguien que me quiere mucho y a quien yo quiero mucho que no esperaba y me sorprende y me abraza, se va a cambiar automáticamente todo, ¿no? Voy a cambiar mi predisposición física, mi predisposición emocional, mi lenguaje y a compartir. Y existen trucos, ¿no? Para poder agarrar cualquiera de estas pelotitas para modificar el resto de las pelotitas. Las físicas son las que les dije recién, poner una buena postura, sonreír. La lingüística tiene que ver con escribir, con hablar de lo que me pasa en un espacio seguro, que el espacio seguro puede ser un espacio seguro pago o no. Un espacio seguro pago es el terapeuta, el coach, y un espacio seguro no pago es esa amiga, esa mamá, esa persona, esa pareja, esa persona de mi vida, ¿no? Que me genera seguridad para poder hablar de verdad de lo que me está pasando. Y emocionalmente, y tiene que ver con el sentir desde el cuerpo, ¿no? Con utilizar mis 5 sentidos para poder hacer una experiencia real de lo que me pasa a nivel corporal con el aquí y ahora. Es poder alinear de alguna manera en el mismo momento del tiempo a la cabeza y el cuerpo. Nosotros muchas veces durante el día tenemos escindida la cabeza del cuerpo. El cuerpo lo tenemos siempre en el presente y la cabeza la tenemos en el pasado o en el futuro. Bueno, cuando sentimos a través de nuestros 5 sentidos, es como si alineamos por un ratito y por un momento la cabeza y el cuerpo en el mismo estado, en el estado presente. Y cualquiera de esas cosas empiezan a modificar la rueda de cómo estamos nosotros. Sigo. Y entonces, ¿desde dónde digo lo que digo? Y acá empieza a construirse el tipo de relato que tenemos, ¿no? ¿De dónde viene el tipo de relato que tenemos? ¿Por qué? Y porque el relato que tenemos no es un relato que se construye en un día. No es que yo me despierto y digo, bueno, voy a pensar así. Este relato nos viene acompañando desde hace mucho y nos va a acompañar mucho tiempo más con las modificaciones que tenga, pero arranca desde que somos chicos, ¿no? De la manera en la cual me enseñaron a mí a pensar, de la manera que me enseñaron a sentir, con las experiencias que tuve, con las vivencias que tuve, y todos tenemos un relato construido que por suerte podemos modificar. El tema es que para poderlo modificar lo tenemos que conocer. Yo no puedo modificar algo que no conozco. Lo único que puedo modificar es lo que conozco. Entonces, bueno, tengo que conocer el relato para poder modificar el relato, para poder construir la vida que quiero construir. Y ese empieza a ser el recorrido que tenemos. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Que es, mi papá engañó a mi mamá y se fue de casa. Es un evento, es un hito en la vida, ¿no? Mi papá engañó a mi mamá y se fue de casa. El primer juicio que aparece es, no se puede confiar en los hombres. ¿Sí? Este es un caso real.
no se puede confiar en los hombres. ¿Por qué? Porque mi mamá quedó destruida, quedó llorando, quedó tirada por el piso, angustiada, diciéndome, los hombres no sirven para nada, mira lo que me hizo tu papá, se fue de un día para el otro con otra mujer. Y entonces yo desde ahí construí un juicio y empiezo a construir un relato que me predispone. Este relato puede ser, no se puede confiar en los hombres, o yo no voy a tener la historia de mi mamá y voy a conocer un hombre que sea distinto. Cada uno construye el relato. El tema es que ese evento construye un relato. En este caso, el relato que construyó ese evento del que estamos hablando fue no se puede confiar en los hombres, pero podría haber sido otro. Aparece entonces un comportamiento reactivo negativo, que es elijo relaciones sin compromiso. Como ya sé que me van a engañar, como ya sé que en los hombres no se puede confiar, como ya sé que los hombres te hacen sufrir, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a elegir siempre uno que no me lleve a buen puerto nunca, y yo ya sé que no va a llevar. Voy a elegir al que está casado con hijos, para que me haga sufrir y estar segura que me va a hacer sufrir como hicieron sufrir a mi mamá, o para que no me invite a tener ningún tipo de compromiso, de tener una relación que sea genuina, que sea real, que me ilusione, y que un día me pueda hacer daño. Entonces, por uno o por otro motivo, voy a elegir una relación que lo que haga es hacer fiel a este juicio. ¿Por qué? Porque al cerebro lo que más le gusta, y una de las cosas favoritas del cerebro, es tener razón. El cerebro, cuando tiene establecido un juicio, lo único que está haciendo es buscar evidencias por el mundo para decirle, viste, era así, viste que tenías razón, es real lo que estás diciendo. Le encanta esa parte al cerebro. Al cerebro no le gusta la verdad, al cerebro le gusta tener razón. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque le refuerza los canales que ya tiene establecidos, porque le da sensación de seguridad y confort, porque ya sabe lo que va a pasar, es como un espacio de control. Entonces yo dije, mi papá engañó a mi mamá y se fue de casa. Los hombres son un desastre, no sirven para nada, no se puede confiar en los hombres, pero bueno, viste, me dan ganas de estar con alguien porque soy mujer, porque siento cosas, porque tengo ganas, y entonces, ¿qué elijo? ¿Al que me hace sufrir para que el cerebro tenga razón? ¿O al que no tiene ningún tipo de posibilidad de compromiso para no comprometerme tanto y que un día no pase nada? Este es un relato que no está establecido en la mente de nadie de esta manera. Lo estamos estableciendo así porque se pudo trabajar en un espacio, pero este es el relato que les invito a revisar, ¿no? ¿Qué relato tienen? Un comportamiento reactivo, positivo a este relato, es, si tengo hijos, siempre voy a estar para lo que necesiten, ¿no? En consecuencia con lo que haya pasado con la madre. Entonces, al fin de cuentas, el mensaje, ¿no?, que aparece ahí, que es el que tenía esta persona, es, el amor es para sufrir, como yo, nadie va a valorarme. Les puedo contar otro caso más, que es el de un hombre que decía, mi papá es un violento. Mi papá es un violento, mi papá es agresivo, yo le tengo terror a mi papá es un violento. Hasta que un día conoció, ya este relato lo tuvo a los 10, a los 12, a los 15, a los 18, a los 20, 24, 25, 28. A los 28 años conoce una chica y le dice, bueno, ya llevan juntos algunos meses, te voy a presentar a mi familia, pero ten en cuenta y ten cuidado, porque mi papá es un violento. Mi papá es bravo y es violento. Esta chica, imagínense, iba a conocer a la familia de su enamorado, con lo cual iba con todo el juicio en la cabeza y todas las alertas, ¿no? Y la explicación, más el deseo de quedar bien, porque vos cuando estás muy enamorado, vos querés que te quiera la familia de... Lo conoce al hombre y vuelve y le dice a él, che, es divino tu papá, es re piola. No, usted no lo conoce, mi papá cuando se enoja es un violento. Bueno, pero contame cosas que hayan pasado. Y un día tiró un vaso, estábamos todos comiendo, y tiró un vaso contra la pared y estalló un vaso contra la pared, y este vaso se rompió y nos quedamos todos callados. ¿Y vos cuántos años tenías? Y yo tenía 8 años, y fue muy feo ese momento. Ah, ok. Y otra vez, cuando yo tenía 16 años, estaba en una fiesta en mi casa con amigos, y vino y los echó a todos de mi casa, y los echó a todos, y yo me quedé solo en mi día de cumpleaños, pues los echó a todos. Y le decía a esta chica, ¿no? Iba escuchando como lo que le contaba. Quedó ahí, sigue pasando el tiempo, y esta chica seguía conociendo al suegro, y decía, es divino este hombre, es un buen tipo, o sea, es un hombre tranquilo, yo no me lo imagino violento, ¿no? Y repetía con él, hasta que empezó a hablar más con toda la familia y demás.
Y los dos eventos estos, el día que revolvió el vaso contra la pared, fue porque la mujer de él estaba quizás coqueteando de más con un amigo de él, y él se había enterado ese día y discutiendo con ella, en un comentario que hizo ella, reventó un vaso contra la pared. Y el día que echó a los amigos en el cumpleaños de 16 años de la casa, es porque los amigos estaban fumando marihuana, un olor, y vio a dos que estaban en el baño, y en el arrebato los sacó a todos. El tema es que la mamá de este chico se la pasaba, porque estaba haciendo lío, porque estaba engañándolo, hablando, ay, tu padre es terrible, tu padre es terrible, tu padre, tengan cuidado, esto no se lo cuenten a papá, esto no se lo cuenten a papá porque ya saben cómo es papá. ¿Y qué hizo? Sin darse cuenta, les empezó a generar el miedo que ella le tenía a este hombre a los chicos. A los chicos le generó miedo respecto al padre, porque claro, el hombre era un hombre serio, era un hombre que trabajaba todo el día, que no era quizás como son los padres de hoy, esta es una historia de alguien que ya es muy grande hoy, como son los padres hoy que se sientan, que juegan, que charlan, que era un padre con su distancia, con menos conversación, que solo aparecía en la conversación en los momentos complicados. Y el chico, que no tenía tanto vínculo con el padre y que tenía todo el relato de la madre, construyó una historia de mi papá es un violento. Cuando se permitió conocer al padre desde otro lugar, y hoy los hombres que son abuelos o que son grandes tienen un perfil más parecido a los padres de hoy que a los padres de antes, hoy el hombre es un abuelazo, es el abuelo que los chicos quieren, con el que juegan con los chicos. Y este hombre lo que dice es, la verdad es que mi papá no era violento. Yo crecí creyendo que mi papá era violento. Y puede tener hoy una relación con el padre completamente distinta, gracias a permitirse a revisar su relato y a cambiar su relato. Entonces, ¿a qué invita esto de revisar el relato? Hacerme preguntas sobre juicios que tengo armados, que quizás los termino confirmando o quizás los termino modificando, que quizás sí son de esa manera o quizás no son de esa manera. Y modificándolos y entendiéndolos con las herramientas que voy teniendo a lo largo de la vida, me puedo parar en lugares distintos. ¿Y por qué no es lo mismo tener con mi papá una relación de miedo que tener con mi papá una relación de amor? No es lo mismo poder perdonar a mi papá por cosas que no pudo hacer distintas en su momento, que no perdonarlo y que seguir enojado. No, no es lo mismo para mí, no es lo mismo para mis hijos, no es lo mismo para la historia. Y con esto no quiero decir que todas las historias estén mal que tenemos en nuestra mente, porque hay algunas que están bien. El tema es revisarlas para estar segura que mi forma de pensar hoy y mi forma de sentir hoy están alineadas con un relato que es real. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como yo construyo los pensamientos con las herramientas que tengo hoy, en la mujer que soy de 41 años, que yo como construí los recuerdos sobre los cuales se funda ese relato hoy, cuando tenía 10. Cuando tenía 10 había un montón de cosas que no entendía de la vida, había un montón de cosas que no sabía de la vida, había un montón de cosas que me excedían. Y yo lo que hice fue guardar recuerdos, guardar juicios, guardar pensamientos, con esas poquitas herramientas que hoy sigo sosteniendo siendo adulta. Entonces la pregunta es, espera, revisémoslo, revisémoslo. Claramente dicen un acto violento no lo transforma en una persona violenta. Hay personas que sí tuvieron muchos actos violentos y hay personas que tuvieron la recurrencia violenta. Este hombre, como yo pude hablar en su momento, no le pegó a nadie. Reaccionó como pudo, revoleando un vaso contra la pared, y si quería hubiera revoleado un vaso contra alguien y eso sí lo convertía en violento, porque estuvo desbordado emocionalmente, porque su mujer lo estaba engañando con su amigo, y la mujer hizo un comentario de ese momento en la mesa que a él le hizo entender que lo que él sabía era cierto, y reaccionó explosivamente. Y acá se aparece como algo para entender que es, no podemos juzgar a alguien por una reacción emocional frente a un tema real. Digo, si a una persona, vieron que aparte incluso en lo que es el shock traumático, hasta la justicia tiene como algunas salvedades. Yo no sé mucho de la parte legal, con lo cual no me voy a meter ahí, pero sé que existen, ¿no? Algunos cuidados o algunos amparos respecto a lo que es la reacción emocional violenta, porque como ya venimos estudiando acá desde siempre es, las emociones no se eligen, las emociones son reacciones. Las emociones son reacciones que tenemos frente a un estímulo externo. Pasa algo que a mí me hace reaccionar.
pasa algo que me hace llorar, pasa algo que me hace reír, pasa algo que me hace enojar, pasa algo que me pone contenta. Si ahora cae de pronto mi mamá y me dice, ahí están explicando la parte legal, yo no sé de eso, pero ahora cae mi mamá y me dice, hola hija, ¿cómo estás? Te quiero contar que, no sé, gané el concurso en el que estaba participando. Me voy a poner feliz automáticamente porque no lo esperaba, porque me pone contenta por ella. Y si me llama por teléfono y me dice, acabo de chocar, me voy a preocupar y voy a ir corriendo. Me dicen, me acaban de robar y me voy a enojar. Y yo no elijo el enojo ni elijo la alegría, nadie elige, ¿no? Las emociones son cosas que nacen al evento que pasa. Entonces, este hombre no lo podemos llamar violento porque se acaba de enterar que la mujer lo está engañando con el amigo. Y también hay que poner las cosas en los contextos de época. No era lo mismo el contexto de la época de cómo se manejaba la gente y qué nivel de autoconocimiento y autorregulación emocional que tenía hace 40 años, como es esta historia, que la que existe hoy. Y esto es algo súper interesante para los que tenemos más de 40 años, a los que tienen más cortita edad no tienen tanto desvío acá, que es cuando revisemos el relato que tenemos y los recuerdos que tenemos, pongamos esos momentos en el momento del tiempo que eran. No porque estuviera bien en ese momento, sino porque hay que juzgar los eventos en el contexto en el que corresponden para poderlos entender. Y ese es el objetivo del relato, poder entender mi historia, poderla entender desde un lugar en el cual me potencie y no me limite. ¿Por qué? Porque si yo tengo una historia repetitiva en la cual elijo hombres que me hacen sufrir, que me engañan, que me hacen sufrir, que me engañan, que no están disponibles, y lo que deseo en mi vida es formar una familia, tengo que revisar ese relato y lo tengo que entender, porque entendiéndolo y revisándolo voy a poder construir esa familia que quiero. Si no, no va a pasar. No va a pasar, porque ¿sabes qué? Ya venís de 8 relaciones complicadas una tras otra. Entonces, ya lo decía Einstein, y siempre repito la misma frase, que es, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Bueno, si lo hiciste así hasta ahora y fueron repetitivos los eventos, revisarlo en el medio, es algo diferente, que es revisarlo y entenderlo en el momento del tiempo que era. Y habrá personas que puedan volver a tu vida cuando lo revises, y va a haber otras personas que vas a confirmar que no. Vas a confirmar, ¿sabes qué? Esta persona, lo que yo creo, está bien donde está. No la tengo ganas de volver a traer. ¿Sí? Porque muchas veces con el coaching la gente cree que yo soy Heidi. Que yo soy Heidi, que perdono a todo el mundo, que vivo en el mundo de las estrellitas y las lucecitas de colores cantando y que vienen y me pegan y yo digo, me dicen, perdón, ay, sí, te perdono, volveme a pegar si querés. No, cuando me enojo, me enojo. Y si te tengo que mandar al demonio, te voy a mandar al demonio sin problema. El tema es, si te mandé al demonio y no te tenía que mandar al demonio, te voy a pedir disculpas. Y si lo tenía que hacer, lo voy a sostener y voy a entender por qué lo hice y lo voy a revisar y voy a hablar conmigo para ser justa conmigo. Y eso es lo que me permite a mí andar liviana. Y eso sí me pasa, que ando liviana por la vida, porque puedo tener cualquier tipo de conversación. A mí no existe persona hoy que me pueda hacer una sola pregunta, y dije pregunta, no comentario, pregunta que me incomode. Cualquier cosa me pueden preguntar de mi vida. Y yo voy a hablar con liviandad. Voy a hablar con liviandad de mi papá, que muchas veces me preguntan por mi papá, con el cual no tengo una mala relación, pero tampoco tengo una buena relación. Tenemos una relación cordial. A la presentación de mi libro el jueves va a ir, y lo invité yo para que pueda participar. Puedo hablar acerca de mi familia ensamblada, puedo hablar acerca de mi salud, puedo hablar de cualquier tema sin incomodarme, porque no soy un robot, soy una humana. Ahora sí, lo que les digo es que ando liviana y eso tiene que ver con y trabajar los eventos y entender por qué algunas cosas son como son y poder pedir perdón cuando tengo que pedir perdón. La verdad que un montón de veces en mi vida tuve que pedir perdón y no se me caen los anillos por pedir perdón, porque uno se confunde. El tema es que la gente, como le cuesta tanto pedir perdón, tanto, se cuentan el cuento. Se cuentan el cuento del por qué tuvieron que hacer lo que hicieron. Se cuentan el cuento del por qué tienen razón. Y a la única que encadena eso es a la persona, no es al otro, es a uno mismo. Por eso la invitación está a revisar la comunicación intrapersonal y el cuento que nos contamos, para que anden livianos, para que anden livianos. Y andar livianos no quiere decir que nunca en la vida me voy a enfermar. Ojalá que no, pero me puede pasar. ¿Por qué? Porque seguimos siendo imperfectos, siendo personas, seguimos siendo imperfectos, siendo humanos, y a lo que intentamos con todo este estudio, este trabajo, es acercarnos lo más posible que se pueda a
una vida saludable, o una estructura de personalidad más perfecta, a una estructura de personalidad que no sea la que me hace daño, ¿no? Que no sea masoquismo mi forma de pensar, que no sea masoquismo mi forma de vivir. ¿Vamos bien? ¿Me ponen...? Bien. Seguimos. Muy bien. Después hacemos ahí espacio de preguntas, pero algunos mensajes que me aparecen, algunos los leo y otros no llego a leerlo. Sé que hay mucho debate con la violencia, si fue violencia o no, así que al final háganme acordar que lo debatimos. Me divierten los debates. Creo que es la parte que más me gusta. Bien, y entonces los juicios, sí, son parte de lo que tenemos que revisar. Voy a saltear esto, seguir acá. ¿Qué hacemos con los juicios? Bueno, hay que desarmarlos en unidades pequeñas. Todo hay que tratar de desarmarlo en unidades pequeñas para poderlo trabajar. Cuando viene alguien, algo que nada que ver, pero para que se entienda el concepto, a una sesión de coaching y dice, yo quiero trabajar mi amor propio, o yo quiero trabajar mi felicidad. Es muy grande, es muy abstracto, es muy difícil de agarrar, ¿no? ¿Cómo se agarra la felicidad? ¿Cómo se agarra el amor propio? ¿Dónde se consiguen la felicidad o el amor propio? Hay que desarmarlo en unidades más pequeñas. Y las unidades más pequeñas lo que nos van habilitando y nos van permitiendo es a trabajarlas, a modelarlas, y esas unidades pequeñas arman el concepto. Y con los juicios tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Poderlo desarmar en unidades pequeñas, en donde algunas preguntas que ayudan a esto es, ¿cuál es la inquietud que me lleva a emitir este juicio? ¿De dónde viene este juicio? Y tengo que tratar de ir lo más atrás que puedo. ¿A qué se conecta? Afirmaciones que validen mi juicio. Afirmaciones que invaliden mi juicio. Y acá les voy a contar una historia personal. Cuando yo tendría aproximadamente 10 años, estaba viendo las fotos de casamiento de mis papás y había aprendido a hacer un poco las cuentas. Y entonces yo dije, yo nací el 20 de diciembre. Y veo el álbum de casamiento de mis papás y ellos se casaron el 18 de junio. Entonces yo hacía julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y decía 6, da 6. Debe haber algo mal, pensaba en la fecha. Entonces volvía. Yo era chiquita, 10 años. Yo decía, 6. Entonces voy y le pregunto a mi mamá y le digo, mami, yo nací en prematura. Entonces me dice, no, hija, naciste de 9 meses. Entonces yo volvía, ¿no? Estuve semanas con esto, volvía y me daba 6. Y para mí en mi cabeza, en mi concepción, no existía la opción de que mi mamá se había casado embarazada. Entonces volvía con la cuenta. Y le digo, mami, pero yo no nací con 6, 7 meses. Yo estuve 9 meses en la panza. Sí, estuviste 9 meses en la panza. Ella ni se imaginaba que yo estaba por ahí. Hasta que un día le digo, ¿y cuando vos te casaste yo ya estaba en tu panza? No, me dice mi mamá, no, por Dios, ¿cómo ibas a estar en mi panza cuando yo me casé? Y yo seguía, a mí no me daban, yo en un momento dije, soy adoptada. Entonces pasaba a buscar a ver si tenía papeles de adopción, porque no me daban las cuentas. Y claro, yo le creía, bueno, pasó el tiempo, no sé, 2 años, uno se olvida también, ¿no? Que estás todos los días a la mañana pensando en eso, o sea, después jugás con tus amigos, tenés cosas, así venís, y entonces siendo un poco más grande le vuelvo a preguntar a mi mamá, y mi mamá mira para abajo, así mal, y me dice, sí, yo me casé embarazada de vos, y es algo que no estuvo bien. Entonces, yo ahí lo que le digo es, si ustedes se casaron por mí, o sea, le pregunto a mi mamá, ¿ustedes se casaron por mí? Entonces mi mamá ahí se pone mal y me dice, no, yo me casé por amor, no me casé por vos. Y a base de ese dolor mío, ella me puede contar la verdad y me dice, yo me quedé embarazada de vos antes de casarnos, el casamiento ya lo teníamos preparado, pero es algo que a mí me genera mucha vergüenza, porque tu abuela, o sea, la mamá de mi papá, cuando se enteró dijo que yo era una puta. Y a mí me persigue eso desde siempre, y yo no quería que vos pensaras eso de mí. A mi mamá le había acompañado ese juicio de esa afirmación sobre ella por años. Y lo pudo desarmar el día que me lo contó a mí, porque ella me lo cuenta, ella lo pudo desarmar el día que me lo contó a mí, diciendo, espera, eso no me pertenece a mí, eso no es así. Y gracias a compartírmelo, se pudo liberar de ese tema y lo pudimos hablar con tranquilidad y ella lo pudo manejar distinto. Ahora, durante 12, 13 años, la había acompañado la vergüenza de llevar algo que era un dato de la realidad.
Cuando lo ponemos en contexto, en ese contexto era distinto y demás, pero ella se había quedado con el juicio sobre su persona de ese tema. Son distintas los casos que les traje, ¿no? Algunas veces hay cosas que tienen que ver con el otro y hay cosas que tienen que ver con uno mismo y hay cosas que tienen que ver con el lugar que nos damos en función las oportunidades que nos damos en función del lugar que creemos que tenemos. Todo eso es el relato y el cuento que nos contamos de quiénes somos nosotros y de cómo los demás, en consecuencia, nos vienen a conocer según qué lugar ocupamos nosotros. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo valgo menos, voy a salir al mundo a pedir menos. Y si yo salgo al mundo a pedir menos, va a ser más chiquitito mi nivel de oportunidades. Si yo miro así tengo un campo visual. Y el campo visual que tengo mirando así es limitado. Si yo abro, el campo que tengo visual es muchísimo más amplio. Cuando yo tengo un juicio y cuando yo estoy determinada por mi pasado y cuando yo me cuento un relato que me limita, voy por la vida así. Y cuando voy así veo menos oportunidades, creo que merezco menos cosas, me tengo que conformar con un mundo más acotado. Cuando yo abro y tengo para todos lados, aparecen un montón de oportunidades que no existían antes para mí. Y por eso es que poder construir una conversación y un crítico interior sano, saludable, que sea un amigo, es tan poderoso y es tan importante. Ustedes saben que en esta escuela no trabajamos con la magia y con las energías, aunque después en lo personal, si quieren lo debatimos y lo conversamos, hay un montón de cosas que existen de esto, pero hoy no se pueden explicar. Entonces, como no se pueden explicar, no las utilizamos. Utilizamos las cosas que se pueden explicar porque tenemos una formación basada en las neurociencias. Ahora, esto que les estoy contando sí se puede explicar y sí tiene comprobación directa y por eso lo trabajamos acá. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio el relato, cuando yo ordeno mi relato, puedo hacer cosas distintas que antes no podía. Puedo permitirme, basado en el ejemplo que estábamos viendo, del caso de la chica con la madre engañada, que yo sí puedo construir un amor sano y que no todos los hombres son así porque la historia que cuenta mi mamá con mi papá ya ha sido esa. En donde yo no sé cuál era la relación que tenían, no voy a venir a juzgar a nadie. Voy a poder pararme en el lugar que me corresponda a mí como hija en esa historia. Pero sí entender que esa no es la realidad que a mí me espera, esa es la realidad que tuvo mi mamá. Y es lo que mi mamá pudo contar y es lo que mi mamá pudo hacer con las herramientas de ese momento, con la personalidad que tenía, con la historia que ella arrastraba, con el relato también que se contaba. Y es lo que pudo hacer mi papá con la personalidad que él tiene, con el relato que él tiene, con la historia que él se contó. Dos adultos que pudieron armar eso, pero que eso no tiene que ver con las posibilidades que tenga yo. Y ahí es como se van rearmando cuestiones distintas, entendiendo que todo lo que pasa por nosotros va determinando quiénes somos, qué pensamos y qué sentimos. Se habla mucho del niño interior, ¿no? Del niño interior, del niño sufrido, que cuando el apego del niño, y se habla muy poco del adolescente interior. El adolescente sella juicios todo el tiempo. El adolescente que fuimos en función de cómo nos aceptan nuestros entornos, cómo nos rechazan nuestros entornos, el comentario que dijo esa amiga cuando me vio, que dijo la otra chica cuando me vio, que dijo el chico sobre cómo juego al fútbol, todos estos temas van dejando sellos en nuestro relato que también está bueno ir a buscar. No pongan todos al niño. Ojo, porque el adolescente es tremendo, es un colador el adolescente. Anda a buscar también al adolescente. Hay mucha gente que tiene miedo a hablar públicamente, que tiene temor a la oratoria, y muchos de esos eventos están fundados en experiencias en la adolescencia. ¿Por qué? Porque el adolescente es pavo, es pavo. Yo tengo 3 en casa, les puedo asegurar que es verdad. Y dicen un montón de cosas en el aula que ni saben por qué las dicen. El tema no tiene tanto que ver con lo que dicen, sino con lo que recibe el que lo escucha. Y para el que lo recibe, depende en qué momento esté de fragilidad, porque la adolescencia es un momento de fragilidad extremo, porque estás dejando de ser niño para ser adulto, porque antes tenías la cobija de mamá y papá y ahora tenés la cobija de nadie, porque estás empezando a entender quién sos, estás empezando a armar tu personalidad, porque cuando sos chico, tu seguridad se alimenta con lo que dicen tus padres, y cuando sos adolescente se alimenta con lo que dicen tus pares. Y entonces ese comentario hiriente de un adolescente pavo o de un adolescente malito, porque empieza a haber, ¿no?, también maldad a esa edad,
determina al adolescente interior que tenemos. Y hay muchas personas con problemas de oratoria por esa etapa de la vida, porque se le rieron todos cuando habló y dijo una palabra mal, porque dio ese oral en el cual se trabó todo dando el oral y la pasó tan mal dando ese oral que se trabó todo y con todos riéndose que no quiere volver a vivir esa experiencia. Hay un montón de eventos ahí que arman el juicio y el relato de quiénes somos. Yo sesiones de coaching pregunto mucho, un poquito nada más, porque obviamente al hablar del pasado es para la terapia y trabajar el pasado es para la terapia, pero sí necesitamos datos de la historia personal de alguien para poder trabajar en sus objetivos. Y es un ratito contame un poco cómo fue tu infancia y cómo fue tu adolescencia. Y para esto les pido rápidamente que le pongan un puntaje. Poné un puntaje de tu felicidad en la niñez, cómo la recordás en la adolescencia, en la adultez y en la actualidad. Y en la adolescencia es en general donde aparecen los puntajes más complicados. ¿Por qué? Y porque es un momento muy frágil. Entonces, si yo justo estaba, si vieron Intensamente 2, en Intensamente 2 es adolescencia pura. Se me estaban desarmando todas mis islas y se me estaba desarmando toda mi identidad. Y ahí vienen y me dicen algo que yo me compro como etiqueta, esa etiqueta queda en mi relato. Y ese relato, lo que yo tengo el deber es, si soy una adulta hoy, no seguirlo sosteniendo. Ya está. Lo tengo que revisar y lo tengo que poder construir con las herramientas de la mujer que soy o del hombre que soy, no del adolescente que era en ese momento del tiempo. ¿Sí? Y esto entonces, con los ejemplos que les voy dando, lo que les tiene que invitar es a entender qué es el relato y en consecuencia cuál es mi relato. Seguimos. Mi interpretación del mundo entonces está dado por mis creencias, mis mandatos sociales, las experiencias que tuve en la niñez, la memoria emocional, la autopercepción, y todo eso lo que construyen es mi mundo interior. El mundo que yo tengo acá está dado por todos esos eventos. Y entonces salgo al mundo exterior, a consumir el mundo exterior, a interpretar el mundo exterior con todos esos filtros. Todos esos filtros determinan lo que veo y lo que no veo. En una misma escena vemos todas cosas distintas. Hay algunas que las vemos todos, claramente, ¿no? Hay una estructura que vemos todo similar porque tenemos ojos, porque percibimos el mundo con algunas estructuras de conocimiento comunes. Pero después hay una parte finita y delicada que la percibimos todos distintos. Tal es así que por eso todos nos enamoramos de personas distintas. No nos enamoramos todos, no es que hay un hombre y una mujer que son el modelo del cual estamos todos enamorados. Hay enamoramientos infinitos y distintos todos. ¿Por qué? Y porque estas creencias, estos mandatos sociales, esta experiencia arman este mundo interior con el que salimos a interpretar el mundo exterior. Y esa persona para la cual alguien es hermoso, para otra no es hermoso esa persona, es otra persona hermosa. Y empiezan ahí a cruzarse ideas que las establecí con el enamoramiento, pero con todo, con las profesiones, con los trabajos. Por eso hoy a lo mejor han visto en distintas redes sociales que hay como un análisis y un pasaje entre lo que estudia una persona y qué viene a sanar de su historia en función de eso que eligió estudiar, ¿no? Entonces hay muchos que lo que dicen es, bueno, revisá qué temas hubo respecto a la profesión que elegiste en tu historia familiar que te hacen tener más interés por ese tema, ¿no? Que te hacen salir a buscar con más énfasis respuestas desde lo académico en algún ámbito de la vida. Y porque todo nos va modelando y todo va armando un estilo que nos hace únicos y irrepetibles. Y eso está buenísimo. Lo único que, a lo que te invita esta clase es que esa versión única y irrepetible tuya te haga bien. No podemos tener un cerebro que es nuestro, que nos hace daño. Es como invitar a tu casa a vivir a alguien que te odia y que está todo el día ensuciándote el piso, pintándote las paredes, preparándote comida fea, diciéndote que sos malo. Es ridículo. ¿Quién invitaría a alguien hacia su casa? Nadie, no te invito. Bueno, acá la invitación es que tu cerebro, que es tuyo, juegue a tu favor. Y como ya sabes, lo podés entrenar, porque es tuyo. El tema es que de tantos años que lo dejaste ser, que lo dejaste ser, que lo dejaste ser, tiene un pequeño comando en sus manos del que va a hacer resistencia que se lo saques. No te lo va a dar, no le vas a venir a decir, che, ahora vengo a estar yo al mando, bueno, toma, listo, ya estoy cansado de trabajar tantos años. Lo que te va a decir es, no, yo quiero seguir acá, yo estoy cómodo con esto. Va a ser una pulseada que va a costar algunos debates, pero que se puede vencer. Richard Bandler, que lo nombro siempre, lo probó con un montón de personas y se puede. Son varios días de insistir, varios días de revisar, de entender.
Pero se puede. ¿Por qué? Porque tu cerebro te tiene que jugar a favor, es tu equipo. Es como jugar en un equipo de fútbol y que el arquero juegue en contra. Es ridículo. Cambia el arquero. ¿Cómo vas a tener un arquero que cuando le llega la pelota la mete en el arco? Yo quiero un arquero que cuando le llega la pelota la saca afuera. Bueno, cuando nosotros tenemos el cerebro en contra, lo que tenemos de alguna manera es un arquero que nos mete todos los goles. Cuando le llega, pum, la empuja para atrás. Sí, esa es la invitación y se puede y está confirmado que se puede. ¿Quiénes son los que no pueden? Los que tienen un cerebro con un déficit químico de alguna sustancia y que necesitan el acompañamiento de un psiquiatra para estabilizar la regulación química de su cerebro, que son las personas que toman medicación psiquiátrica. Y esto no los hace ni más tontos, ni más malos, ni más pobres, ni nada. Tienen que ordenar su cerebro, cuando el cerebro funciona bien, vuelven al juego. Es como decir, una persona cardíaca puede correr a toda velocidad un pique largo en una cancha y no puede. No puede porque su corazón no está en condiciones de someterse a eso. Lo que puede es revisar su salud con el cardiólogo y cuando el cardiólogo, si en algún momento lo determina que está bien, volver a hacer eso. Cada uno va teniendo en algunos momentos de tiempo algunas limitaciones para hacer algunas cosas y hay que poderlas entender, hay que poderlas registrar y hay que poder hacer algo saludable con eso para no hacerse daño, simplemente para eso. Ahora, el resto de las personas, las que no están en un momento de vulnerabilidad química de su cerebro, pueden administrar su mente. Y entonces la historia que me cuenta, ¿no? Y acá aparece un ejemplo. En mi familia siempre discutimos, es imposible tener una charla tranquila. Evito conversaciones importantes, entonces acumulo malestar y refuerzo este patrón. Pero puede haber otro final, que es yo puedo cambiar mi forma de comunicarme, incluso si los demás no lo hacen. Las familias como que tienen un patrón de comportamiento que se repite, ¿no? Y entonces todos van esperando lo que tiene que suceder. Y lo que terminan haciendo es la profecía que se autocumple. ¿Qué es la profecía que se autocumple? Como yo tengo pensado, saben lo que es la profecía que se autocumple, ¿no? En las clases lo explicamos, pero no sé si todos ya la vieron, pero la profecía que se autocumple es, creo que algo va a suceder, y como ya creo que eso va a suceder, lo que hago es adoptar un montón de comportamientos que refuerzan que eso efectivamente suceda. Entonces, ¿qué pasa? Y a la primera que me contestan mal, y yo contesto peor, y se arma, y se pudre todo y nos matamos entre todos. O llevo el tema picante en el que ya sé que alguien, o estoy más a la defensiva, cualquier cosa que me dicen la tomo mal. Y entonces termino generando estos eventos que se pueden cambiar. Por eso es que se habla tanto acerca de cuando una persona decide cambiar, cómo cambia todo su sistema alrededor. ¿Por qué? Porque el día que en la mesa me quieren picantear, porque están todos acostumbrados a picantearse y ese es el forma, digo, dale, no empieces con esa, ¿por qué me decís eso? Si eso me pone mal. ¿Cómo estás vos? Contame cómo estás vos, que tengo ganas de saber cómo estás vos. Y empiezo a cambiar la dinámica. ¿Por qué? Porque reaccioné distinto a lo que reaccionan todos, porque reaccioné distinto a lo que los demás esperaban que yo reaccione. Y quizás la primera no se enganchan, pero la segunda capaz, o la tercera capaz, o en algún momento se terminan todos enganchando y empiezo a modificar algunos comportamientos del sistema familiar. O el ejemplo 2, no soy una persona disciplinada, ¿no? Es el relato que me cuento, nunca termino lo que empiezo. El resultado entonces para la profecía autocumplida es abandono compromisos, no me pongo metas claras, pierdo la motivación rápida. Y como ya sé que me justifico en ese lugar, lo que hago justamente es, y dejo todo porque me es fácil el explicarlo desde ahí, es un lugar cómodo, es un lugar seguro. Ahora puede ser distinto también el resultado, ¿no? Y es la disciplina se entrena y se empieza con pequeños pasos. Bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero ser más así. No quiero ser más una persona poco disciplinada. Tengo ganas de cambiar mi historia y entonces me voy a hacer un calendario y todos los días me voy a esforzar para irme y voy a caer un día y capaz que hice 6 seguidos y lo vencí. Pero ¿sabes qué? Voy a volver a empezar, porque vencí un día no voy a decir ya está. Voy a volver a retomar y voy a insistir y lo voy a hacer y me voy a convertir en alguien diferente, en alguien que me hace bien ser. Esto pasa también mucho con las etiquetas que se les ponen a los hijos o a los hermanos cuando son chicos, ¿no? Por ejemplo, el más chiquitito es el más caprichoso. ¿Por qué el chiquitito es el más caprichoso? Primero, porque los padres tienen menos paciencia. Segundo, porque los hermanos, que se creen unos campeones porque son más grandes, juzgan al chiquito olvidándose que ellos eran iguales cuando eran chiquitos. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene 15, que escucha al de 5 llorisquear por todo, dice, es un caprichoso, y lo empieza a etiquetar el hermano más grande, pero el de 15 también cuando tenía 5 era igual. El tema es que no tenía uno más grande que lo venía a etiquetar y a administrar. Y encima el de 15 a lo mejor se pone celoso porque ve que el de 5 lo tienden más, entonces refuerza eso.
y yo crezco con la etiqueta de soy una caprichosa. Soy una caprichosa y salgo al mundo con eso. Espera, revisemos, ¿por qué me decían que era caprichosa? Pero yo ya no soy caprichosa ahora. Yo no soy caprichosa, no tengo ahora esa personalidad, cambié, crecí. Y si yo me lo cuento distinto a mí, me cuento otro cuento a mí, se lo salgo a comunicar distinto al mundo. Y si se lo salgo a comunicar distinto al mundo, genero relaciones desde otro lugar. Conocí a una chica una vez que cada vez que iba la madre a visitarla a la casa, era un estrés. Porque el departamento tenía que estar impecable. ¿Por qué? Porque la madre le había dicho toda la vida, sos una desprolija, sos una desordenada, tu pieza siempre es un despelote. Entonces, ella, cada vez que la madre le iba a visitar, se obsesionaba con que esté todo impecable. Y la madre, que también era bastante complicada y bastante compleja, entraba y le decía, este mueble le falta un poco de limpieza. Y para ella eso ya era el fin de todos los mundos, porque venía con su autoconversación de, para mi mamá soy una desordenada, para mi mamá soy una desprolija, y ella ordenaba todo al extremo con el fin de que la madre entrara y le sacara esa etiqueta, y le dijera, la verdad que ya no sos. Pero la madre no lo hacía eso porque la madre era jodida y la madre le buscaba el error, ¿no? Cada vez que iba. Hasta que un día lo que hablamos en sesión de coaching es, tu mamá no te tiene que sacar esa etiqueta, te la tenés que sacar vos. No importa la etiqueta que quiera sostener tu mamá. El tema es que vos no la sostengas más. Y vos, que te importa tanto este tema, ¿qué crees? No, yo creo que soy reordenada hoy, súper prolija, que mi casa siempre huele bien y que mi casa está divina, pero mi mamá no me lo reconoce. No importa que tu mamá no te lo reconozca, reconocételo vos. Reconocételo vos y date vos la etiqueta hoy que te querés dar desde otro lugar. Y empezó a relajarse, y ya que la madre la fuera a visitar, no era un motivo de estrés, de locura, de obsesión. Era más relajado y la recibo como está. Y pudo con su mamá empezar a tener conversaciones desde otro lugar. Dejaron de hablar sobre si la casa estaba impecable o no impecable. Porque cuando la madre pasaba el dedo y le decía, esto podría estar un poco más limpio, se mataban, porque ella le contestaba con todo, la madre le contestaba y se iba peleada. Entonces terminaban siendo encuentros muy dolorosos cada encuentro con su mamá. Ella se sacó la etiqueta, con lo cual no necesitó que la madre crea que ella es ordenada o desordenada, porque ella sabía bien quién era. Y con la madre, cada vez que la fue a visitar a la casa, pudieron hablar otra cosa, del trabajo, de los amigos. Che, ¿sabes que me crucé con Juana? Juana está embarazada. Juana está embarazada. Qué bueno, mirá, tanto que lo buscó. Hablaban de otras cosas. Se perdió ese hilo de conversación. Obviamente que es fuerte el deseo de reconocimiento de una madre. El tema es que si esa madre no lo da nunca el reconocimiento, porque hay madres que no lo dan, no por el hecho de ser madre una persona es buena. ¿Qué vas a pasarte la vida entera sufriendo? No tiene sentido. Hay un momento en el que hay que entender que el otro es el otro y ojalá el otro fuera distinto, ojalá el otro te diera ese reconocimiento, pero no puede depender tu vida y quién sos vos de esperar ese reconocimiento. Hay un momento en el que hay que soltarlo. Y soltarlo implica decir, ya soy un adulto, yo hoy ya me puedo poner mis propias etiquetas. No necesito otro adulto que me venga a poner esas etiquetas. Si la madre se lo reconoce, obviamente que es hermoso, es espectacular. Ojalá pasara eso. Pero no siempre podemos dejar nuestra estabilidad emocional en manos de otras personas que no es que sean malas, es que están perdidas, Hay muchas madres que generan dolor. Crecimos con el mi mamá me mima, endiosando a las madres, ¿no? Que por el hecho de ser madre es buena, pero son humanas totalmente, y hay madres que hacen bien y hay madres que hacen mal. El hecho de ser madre no quiere decir te voy a cuidar. El hecho de ser madre quiere decir te di la vida. Y después hay historias hermosas. Mi mamá es una de ellas. Yo con mi mamá tengo una relación maravillosa y la amo a mi mamá. Pero no por eso vamos a decir que todas las madres sean así y no vamos a dejar la historia de quiénes somos enganchada en ese lugar. Y ese sí es un objetivo que tenemos que entender, ¿no? Que nosotros somos ahora adultos, con todo lo que implica ser adultos, porque, a ver, seguir enojado con mis padres es una manera de seguir siendo hijo. Elegir que ya está, hicieron lo que pudieron, lo hicieron mal, lo hicieron bien, mi libertad ahora es poder decidir qué tipo de relación tener y cómo administrar esa relación, pero dejar de quejarme y dejar de culparlos, es dejar de ser hijos, seguir culpándolos, porque no pude esto por mi mamá, no pude esto por mi papá, porque si mi papá hubiera sido, porque si mi mamá me hubiera dado, es seguir siendo hijos
y es seguir sin hacerme responsable de la vida que hoy me corresponde a mí. Bien. Y entonces, ¿desde dónde digo lo que digo? Y digo lo que digo, ahí había una pregunta, el reconocimiento de los hijos. Bueno, el reconocimiento de los hijos también es muy doloroso cuando nos llega. Todos los reconocimientos que nos llegan, y sobre todo si son personas de que amamos, son dolorosos. El tema es que los hijos, depende en qué edad estén, son historias distintas, ¿no? Cuando los hijos son adolescentes, esperar un reconocimiento de los hijos es como esperar que venga Santa Claus y llene el arbolito de regalos, porque están en su propia lucha. Están en su propia lucha de en ser tan querido o exitoso como mi mamá o mi papá, poder armar una historia de amor como la que armaron mi mamá o mi papá, poder generar mis propios amigos, empezar a imaginar mi vida como hombre o mujer independiente con mi trabajo y mantenerme y poder generar mis recursos. Son todas luchas muy fuertes las que tiene ese adolescente por delante. Y en esa lucha que tiene ese adolescente por delante, tiene que culpar a alguien en ese camino de lo que no puede. Y en general los que culpamos, y todos fuimos adolescentes, esos son nuestros padres. Entonces esperar el reconocimiento en esa etapa de la vida es medio injusto. Y después cuando los hijos se hacen grandes y tienen su relato, y en función de qué tantas herramientas tengan, van a poder armar relatos distintos. En general, cuando los hijos se convierten en padres, pueden resignificar mucho el rol de los padres que tuvieron y ahí aparecen habitualmente, no siempre, muchos reconocimientos. Pero la verdad es que los reconocimientos están dados en función del trabajo que tiene cada uno hecho personalmente. Yo hoy hay un montón de cosas que inclusive con los años que tengo, en donde ya soy hace muchos años madre, todavía sigo resignificando algunos momentos de mi mamá y digo, wow, qué grosa mi mamá, ¿no? Que pudo manejar estas situaciones, que pudo administrar estos eventos, y no los entendía antes porque no los vivía o porque no me los había preguntado, y los empiezo a entender con los caminos que voy tomando, ¿no? Con los momentos que voy viviendo. Y esto nos va pasando a lo largo de la vida, por suerte, con distintas cosas que nos van pasando. Entonces, el reconocimiento de los hijos, si lo queremos hoy, ahora y acá, y es medio complejo. Ahora, en general, si las cosas las hicimos con amor, llegan, pero hay que saberlas esperar. Y entonces, ¿desde dónde digo lo que digo? Y lo digo desde un lugar de mi yo niño, adulto y padre. El niño, que tiene que ver con el mundo interno y el placer y la parte más instintiva. El adulto, que tiene que ver con el autodominio y el control de impulsos. Y el padre desde la conciencia moral y los ideales, ¿no? Todos estos viven adentro mío y los voy utilizando al niño, al adulto y al padre en función de las situaciones que voy viviendo y de las cosas que voy interpretando. Y todo esto termina definiendo quién soy yo y en qué lugar me paro de la vida. Por eso es lindo recorrer, ¿no? Todo mi relato, no como un acto de me siento como si fuera a leer un libro y empiezo, bueno, 2 años y analizo los 2 y 3, porque no existen los recuerdos tampoco en ese orden ni los voy a poder conseguir. Pero es cuando me voy topando con eventos o con pensamientos, con eventos del yo no puedo o con eventos del no es para mí, son excelentes disparadores para poder buscar el relato. ¿Por qué digo que esto no es para mí? ¿Por qué digo que yo no puedo? Y las respuestas no necesariamente van a salir como si le estuviera preguntando al chat GPT, porque no tenemos ese procesador, pero van a salir en algún momento. Yo voy a disparar la pregunta a mi cerebro y mi cerebro se va a quedar dando vueltas y quizás un día después o al otro día o el mismo día voy a estar manejando y me va a venir una idea o un recuerdo, me voy a estar bañando, voy a estar haciendo algo en automático y me va a venir una respuesta que no tenía que me va a traer algún dato nuevo. Pero lo que tengo que hacer es como poner el disparador, ¿no? Abrir la puertita de decir, ¿y por qué yo creo que no puedo? ¿Y por qué hago siempre esto? ¿Y por qué siempre tengo este resultado? ¿Y por qué no me quiero? ¿No? Bueno, todos estos son eventos disparadores para poder ir a buscar el relato, para poder ir a construir cuál es el cuento que me cuento. Porque si no es muy difícil decir, ¿qué cuento me cuento? Y no sé qué cuento me cuento. Es muy difícil saber qué cuento me cuento así, con una pregunta tan abstracta. Tiene que aparecer, ¿no? El evento que me permita empezar a conectar con esto. Y el evento es preguntarme algo sobre algo específico que no me haga bien o que no me guste o que no me genere satisfacción respecto de mi vida. Las expectativas son un lugar desde el cual me digo lo que me digo, y las expectativas, a ver, tienen que ver con lo que yo espero. Yo espero algo
y lo que tengo puede ser menor, y ahí lo que aparece es la decepción, puede ser similar, y ahí aparece la expectativa cubierta, o puede ser superior, y ahí lo que aparece es la sorpresa y la gratificación. Y existen distintos tipos, ¿no? Están las decisoras sobre los ámbitos de inversión de energía, los nexos de contacto y relacionamiento con los otros, y las definitorias de los marcos mentales sobre lo que evaluamos los eventos y a las personas. Las expectativas las tenemos con otros, las tenemos con nosotros mismos y las tenemos sobre los otros. O sea, yo tengo expectativas con mis hijos, ¿no? Tengo la expectativa de que mis hijos aprueben las materias. Tengo expectativas conmigo, que expectativas conmigo es que mi libro sea bestseller. Y tengo expectativas sobre las expectativas de los demás. Tengo expectativas sobre lo que los demás van a pensar sobre ese libro, sobre lo que los demás van a reaccionar frente a ese tema. Entonces es un mundo, ¿no?, de expectativas muy, muy complejo el que administramos y que muchas veces van a ser frustradas las expectativas, no siempre van a salir perfectas. Y ahí es donde aparece la resiliencia, y ahí es donde aparece la estructura de la personalidad fuerte, es ¿qué haces cuando las expectativas no se cumplen? Porque si cuando las expectativas no se cumplen, te castigás y te autoflagelás y volvés al relato que te tira para abajo, y hay que revisarlo ese relato. ¿Cuál fue la primera vez que te sentiste completamente frustrado y determinaste que el éxito no era para vos? ¿Qué frustración del pasado te está doliendo tanto para que ahora cuando te dijeron que no, no tengas ganas de seguir insistiendo y no creas que esto te lo mereces? Y esto conecta directamente con el vínculo de amor propio. ¿Cómo aprendemos amor propio de una manera simple y para siempre? Te dicen, llegas un día al trabajo y te dicen, no queremos que sigas trabajando más en la empresa, te invitamos a salir de la empresa, te va a llegar a tu casa una carta de documento, fuiste desvinculado, gracias por el tiempo, pero ¿por qué me echaron? Y porque la verdad es que no haces bien tu trabajo. La persona sin amor propio, cuando llega a su casa, lo que dice es, no sirvo para nada, nadie más me va a volver a contratar, acá se terminó mi vida, y entra en un pozo depresivo en el cual ni se anima a volver a una entrevista. La persona con amor propio lo que dice es, no me gusta esto que pasó, se angustia, llora, protesta, está 2 días deprimido, 2 días tratando de entender la realidad, pero al tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo día se levanta y dice, ¿sabes qué? Yo voy a salir a buscar trabajo y voy a conseguir un trabajo que me valoren, porque yo sí que sirvo, yo sí que valgo, y va a una entrevista y le dicen que no, y va a una entrevista y dicen que no, porque a ver, la estadística, yo vengo de recursos humanos, es que tenés que ir a 15 entrevistas para pasar al siguiente paso en una, no es que la gente va a una entrevista y la toman en la primera entrevista. Tenés que ir a muchas, y esta persona insiste, 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 porque sabe que es buena en lo que hace y la terminan contratando. En el primer caso, el entorno y el alrededor determina el resultado. En el segundo caso, como yo tengo claro quién soy, no determina mi resultado lo que digan los demás, determina mi resultado quién sé que soy yo. Eso es un relato construido, un relato sano, un relato de una autoconversación, una conversación intrapersonal que está bueno tener. Es la que no me determina por lo que dice azarosamente alguien más que capaz ni siquiera me conoce bien. Es lo que determino yo en función de mi conocimiento. ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Qué le decimos entonces a nuestro crítico interior? Muchas veces lo que hacemos es en función de lo que pensamos, no de lo que queremos. Algunas veces el crítico interior funciona como escudo. Y esto sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque algunas veces lo que hace este crítico interior es protegerme para mi propia vagancia, protegerme para mi falsa comodidad, protegerme para no dejarme salir de la zona de confort. Entonces, no tengo tiempo y entonces no avanzo con nada, y como no avanzo con nada, no tengo tiempo, y son lugares en los cuales nos autoprotegemos, ¿no? Una vez atendí a una chica que me decía, yo no puedo conseguir pareja porque estoy gordita. Entonces, como estoy gordita, nadie me va a elegir. Yo le decía, bueno, a ver, yo estaría de acuerdo con lo que decís si todas las gorditas estuvieran solteras y todas las flaquitas estuvieran casadas. Pero yo conozco flaquitas casadas, flaquitas solteras, gorditas casadas y gorditas solteras. Con lo cual, esto que me decís no es así. Y ella me decía, bueno, pero ya a lo mejor estaban desde antes. Es muy difícil conocer a alguien de cero si estás gordita. Entonces yo dije, bueno, hagamos una cosa. En lugar de dedicarnos a trabajar en lo que estamos trabajando, yo se lo decía a propósito, ¿no? Hagamos un trabajo para que bajes de peso
y cuando vos bajes de peso, vas a conseguir pareja. No sirve bajar de peso para mí. ¿Qué es lo que pasaba? El peso y la explicación de que el sobrepeso no le permitía conseguir pareja era un escudo. Era un escudo porque tenía terror a enfrentarse en una relación uno a uno por su historia de vida y por el relato que se contaba, y sostenerse en un peso que para ella era el motivo de la no pareja, era un escudo que cuando yo se lo quería sacar, me quería comer viva, porque es, déjame mi discurso y déjame mis kilos, porque esto es lo que me salva de explicar por qué no tengo pareja. Y ese sí, ¿no? Empiezan a ser en críticos interiores dañinos o autoconversaciones o relatos, como lo hemos llamado a lo largo de toda la clase, que nos hacen mal, pero que son escudos, que son falsos escudos que vienen a protegernos. Ahí sigo con la clase, pero voy a pedir asistencia a mi familia, que alguien me traiga un cargador de la computadora porque me estoy quedando sin batería y no quiero que se corte. Ahí está. Ahí está. Así ahora me asisten. Entonces, digo, algunas veces aparece la resistencia fuerte del crítico interior a no cambiar o del relato a no ser descubierto, porque, y bueno, me mantiene a salvo de lo que me da temor enfrentar. ¿Y por qué les voy contando estas situaciones? ¿No? Para que las tengan en cuenta, ya sea para los que vayan a estudiar los 2 años y quieran trabajar en sesiones de coaching con otros, o para los que estén trabajándose a sí mismos. Porque justamente hay algunos discursos que son difíciles de desarmar porque me hacen bien indirectamente, porque me protegen sobre algo que me da mucho miedo enfrentar desde la realidad. ¿Qué podemos hacer entonces con todo esto que vimos? Número 1, observar nuestra historia. Tomar conciencia sin juicio de la narrativa que nos repetimos. Lo que creemos que somos, lo que creemos que podemos o no podemos, o de dónde vienen esas creencias. ¿Sí? Esos son como si fueran los hilitos, ¿no? Las puntitas del iceberg que nos permiten empezar a mirar desde otro lugar. Espérenme un segundito que me llegó el cargador. ¿Sabes qué? A ver si tengo... necesito el adaptador. Porque no tiene... Está ahí en la pared de abajo. Gracias. ¿Ese no funciona? No, no funciona. Ahí está. Bien. Entonces, sí lo que tenemos es esto, ¿no? De entender esas puntitas que aparecen, esos disparadores, que lo que me dicen es, bueno, por acá hay un relato para revisar, por acá hay un relato que construir, por acá hay algo que está pasando. ¿Por qué? Porque está jugando en contra mío mi relato. Y ese es suficiente motivo para ir a revisarlo, que juegue en contra mío, que me diga que no puedo lo que me gustaría poder, que me haga sentir mal frente a determinadas situaciones, que me limite posibilidades, que no me haga sentir a gusto con mi historia, y esos empiezan a ser algunos ítems. El segundo punto es cuestionarla y aceptarla, es ponerla a prueba y decir, ¿esto realmente es mío o heredado? ¿No? En la historia que yo les contaba acerca de este hombre que decía mi papá es violento, y eso no era propio, eso era heredado. Lo que estaba haciendo era contar el relato de la madre. Estaba contando un relato que se lo había contado a alguien más y que lo había incorporado directamente como propio porque era chico, porque obviamente cuando sos chiquito lo que dice tu mamá es ley. Y no era mío. Entonces, entender de dónde viene ese juicio, de dónde viene ese relato, de dónde viene esa forma de sentir o de pensar. Y el tercer punto es reescribirla. Elegir de manera consciente una historia que nos permita vivir más conectados con quiénes somos hoy. No se trata de negar el pasado, sino de resignificarlo y decidir desde dónde queremos construir nuestro presente y futuro. Y esa es la parte final, ¿no? O sea, la primera es identifico con estos puntos, ahí cargo la computadora. Identificar desde estos lugares cuáles son los puntitos que me invitan a buscar la historia. Y el segundo paso es reescribirla. ¿Y qué es reescribirla? Al agregar información nueva, yo puedo rearmar el relato. Bueno, espera, mi papá hizo esto, mi papá revolvió el vaso. Se había enterado que mi mamá estaba con su amigo. Imaginemos a ese hombre, imaginemos que me pasaría a mí siendo ese hombre, pero mi papá no me pegó a mí.
Y mi papá fue a ese evento con tanto amor y me acompañaba al fútbol cuando yo iba al fútbol y es un excelente abuelo. No tiene sentido seguirlo castigando y no tiene sentido meterme en una historia que era de ellos. Y tampoco enojarme con mi mamá por lo que decía, porque mi mamá decía lo que sentía, con muy bajos recursos emocionales. Yo hoy voy a construir la relación que sienta ganas de construir con cada uno de ellos dos, pero sin seguir transportando un relato que no es mío, que es propio, que es heredado. Y a base de incorporar los datos nuevos, empiezo a armar algo diferente. Mi papá se fue y le dejó a mi mamá y entonces los hombres no son para... Los hombres hacen sufrir. ¿Hay alguien ahí con el micrófono abierto? Los hombres hacen sufrir. No, los hombres no hacen sufrir, porque para mi abuelo fue un gran hombre. Y mi hermano también es un gran papá y empiezo a revisar la historia desde otros lugares. Y bueno, esa es la historia que pudieron construir mis padres. Mi papá fue malo o no, mi mamá no lo supo llevar, o sí, es culpa de los dos, es culpa de uno. No tengo bien claro culpa de quién. Pero lo cierto es que eso no determina mi historia, la historia que yo pueda construir, o todos los hombres que están más allá de esta historia. Y esos sí son los eventos que yo tengo que empezar a preguntarme desde un lugar distinto. Aparece un ejercicio entonces que es tu diálogo interpersonal, y es prestar atención y pensar una frase que te repitas habitualmente ante un desafío, ¿no? Y todos decimos, bueno, esto no es para mí, no sirvo para esto, no puedo, me va a salir mal, siempre yo con el mismo resultado. Siempre hay una frase que se usa mucho ahora que me da risa, que es siempre triunfando, y la usan como al revés, ¿no? Como para decir que algo no le salió bien. Bueno, revisar esa frase. Buscar datos reales para validar o refutar esta idea. ¿No? Es muy habitual también que a veces digan, nadie me quiere. ¿De verdad nadie te quiere? Hay que encontrar el agujerito por el cual entra la luz, ¿no? La grieta por la cual meterse. Es que te abran un poquito la puerta para entrar con todo. Y entonces hacer las preguntas ridículas pero reales. ¿De verdad nadie te quiere? Bueno, no es que nadie, es un decir, pero porque me dejan siempre mis parejas. Bueno, entonces no es que nadie te quiere, es que tus relaciones y las personas que elegiste parece que no eran para vos. Y ahí aparece la oportunidad para revisar el discurso. No puedo con nada, soy un desastre. Si sos un desastre, nada hiciste bien, absolutamente nada. No, bueno, es que no me salió bien bueno, ¿por qué no te salió bien esto? No, y porque yo estaba preparándome con miedo. Bueno, ¿por qué tenías miedo? ¿No? Y el mundo del por qué es como si volviéramos a ser chiquitos con el por qué. Empieza a ir para atrás con la cadena hasta encontrar el eslabón inicial que hizo que fue tan fuerte esa herida que me quede como algo que determina y me etiqueta también la personalidad. Bueno, te salió mal cuando eras adolescente, fue una vergüenza, es verdad que fue una vergüenza, pero ya está, ya pasó. ¿Por qué? Porque nadie se acuerda tanto lo que hiciste vos. Miren, yo les voy a contar mi primer día de secundario, es mortal mi primer día de secundario, y es real esto. Yo hice hasta 9º grado en un colegio, y cuando terminé 9º grado, mi colegio ya no tenía primero, segundo y tercer año de secundaria, o de polimodal, como se llamaba, y entonces me tuve que cambiar de colegio. Hice un acto de pataleta infernal, porque yo no quería dejar mi colegio, el que iba desde siempre, con todos mis amigos, nos separábamos todos, y no me estaba alimentando bien. Tampoco me estaba alimentando mal, no es que tenía un problema de alimentación, pero no desayunaba a la mañana, y bueno, voy el primer día de colegio, que ya estaba emocionalmente súper complicada, y primer día de colegio, estoy formada en la fila, no había desayunado nada, y cantando la canción a la bandera, me caigo, tengo a mi amiga delante, le digo, Lau, me siento mal, le agarro la mochila y me caigo desmayada al piso. Me quedo desmayada al piso, se me levanta la pollera, se me ve lo que tenía puesto y demás, y claro, yo era la nueva, la desmayada. La nueva, la desmayada, imagínense, a los 15 años, es un bochorno total. Y al otro día le digo a mi mamá, mami, yo no vuelvo a ese colegio, cambiame de colegio, es el primer día, me voy a otro colegio, ¿cómo ir a este colegio que soy la desmayada? Ah, tenés que ir a este colegio, ya estás anotada en este colegio. Anda y reíte del tema, me dijo. Anda y reíte. Cuando todos se rían, reíte con todos del tema. Entonces le hice caso a mi mamá y fui. Entonces se acercaban los chicos y más me decían, ay, vos sos la que te desmayaste ayer. Yo empecé a hacer chistes con el tema y me empecé a reír de ese evento, porque de alguna manera mi mamá ahí fue muy piola y no me va a determinar esto. Y yo, gracias a haber vuelto a ese mismo colegio y haber enfrentado la situación y haberme elegido reír de que era la nueva desmayada, no me quedo ahí adherido. Ahora, si mi mamá me hubiera cambiado de colegio,
seguramente me hubiera acompañado siempre la sensación de incomodidad de la nueva desmayada, que hubiera determinado un montón de vergüenzas que hubiera tenido que trabajar. Ahora vos me decís, bueno, pero a mí me cambiaron de colegio y yo arrastro esas. Bueno, anda a revivir el evento. Y ahora cuando lo revivís con los años más que tenés, te vas a reír. Y si no te reís, forzate a reírte y encontrá la manera de reírte con alguien. Porque a través de la risa, de la repregunta, de la conversación, del revisar el dato, de reconstruirlo con herramientas adultas, es como se desarma. Así de simple se desarman esos relatos y se reconstruyen los relatos nuevos. Y ahí te vas a preguntar qué historia te estás contando y vas a construir la historia que te querés contar. Y ese es el único objetivo de revisar el relato. Aprender a contarte la historia que te haga bien. Porque como me escuchan decir siempre, y deseo que me escuchen decirlo muchas veces más, la vida es un ratito muy chiquitito. Es un ratito pequeño en el cual la mayor parte de los temas por los cuales se nos va la vida sufriendo, pensando, haciéndonos rollo, no valen la pena. Si ustedes se preguntan si hoy fuera el último día de mi vida, este tema por el cual me estoy comiendo la cabeza, me estoy preocupando y estoy sufriendo, que es si yo soy ordenada o desordenada, si mi papá eso no es un violento, si los hombres son buenos o son malos, ¿vale la pena? No vale la pena. El tema es que nos enrollamos solos porque son escudos. Son escudos para no enfrentarnos a los temas más abstractos que tenemos que enfrentarnos. Como por ejemplo, ¿qué le voy a decir a esa persona que la trate mal y que no le sé pedir disculpas? Ese desafío que tengo en el trabajo que va a hacer que me quede con trabajo o sin trabajo y eso determina la estabilidad económica de mi familia. El diagnóstico médico que tengo que ir a enfrentar para ver qué dio el resultado. Esos son los temas difíciles, que algunas veces son tan difíciles que el escudo nos salva de enfrentarlos, y el escudo es esto, ¿no? Toda la pavada que no es tan importante, pero que me determina y me delimita la vida. Y esa es la segunda pregunta interesante, ¿no? Para hacerse, bueno, si fuera realmente el último día mío o el último día de esa persona, ¿vale la pena sostener este tema? ¿Vale la pena seguir dando vueltas sobre esto? Seguramente la mayor parte de ustedes, no todos, pero la mayor parte de ustedes digan, no vale la pena. Bueno, si no vale la pena, ahora que lo puedo hacer en uso de mis facultades, con alegría, con estabilidad, con resto. ¿Por qué tengo claro todo eso? Porque están acá. Tienen resto si están acá. Si no, no están acá. Los que no tienen resto no vinieron a estudiar coaching. Los que no tienen resto están afuera sufriendo, están afuera dando vueltas en círculos sobre los mismos temas. Acá están los que tienen resto. Entonces ustedes tienen resto. Bueno, es hora de cambiar el chip. Y para cambiar el chip hay que enfrentarse con algunos lugares que algunos me van a dar vergüenza, otros me van a dar comodidad, otros me van a dar incomodidad, algunos me van a gustar más, otros menos, pero les puedo asegurar que cuando pasás la montaña, del otro lado es todo muchísimo más liviano. Dicho esto, doy por terminada la primera parte de la clase, así abrimos espacio a hablar, a preguntar, a lo que tengan ganas de compartir, de decir, y que se abran ahí los debates.